familiarizados estamos con el tema de derechos humanos? ¿Qué tanto han oído? Y sobre todo los actos fiscales administrativos. En lo particular los escucho y todos hablamos de derechos humanos, pero así la aplicación realmente y el respeto a eso, que las autoridades respeten los derechos humanos y realmente en algún caso en particular lo apliquen, digo yo, a mí no me ha tocado en lo particular ver algo así. Sobre todo en esta área, ¿no? Como que estamos más familiarizados a escucharla en materia penal, a lo mejor algo en materia familiar por los derechos de los niños, sí, pero en materia fiscal como que todavía hay cierta reticencia, ¿no? Incluso de la Corte, de la Corte, ¿no? A mí me ha tocado, hace poquito me propusieron para el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y llevé mis papeles y todo, ¿no? Cuando llevé mis papeles, una de las asociaciones que me proponía, hola, ¿qué tal? Buenos días, era ANEFAC, ¿no? Y dice, pues, Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, el objeto tenía que estar relacionado con derechos humanos, y decía derecho fiscal y disciplinas afines. Y con la persona que me recibe los papeles, me dice, pero aquí no dice derechos humanos. Le digo, no, pero dice disciplinas afines. Dice, pero derecho fiscal y derechos humanos no tienen nada que ver, ¿no? Sí, como que todavía no permea. Bueno, vamos a empezar con unos conceptos básicos. Primero que nada, saber qué es derechos humanos, ¿no? Sí, no puede ser todo. Dice Humberto Eco que lo que significa todo puede acabar significando nada, ¿no? A lo mejor en inglés tiene más sentido, dice meaningful, meaningless, ¿no? Lo que significa todo puede acabar significando nada. Entonces no le podemos llamar derechos humanos a todo. ¿Pero qué es derechos humanos entonces? Bueno, es el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona. ¿Sí? Derechos humanos tiene que ver con la dignidad, ¿sí? Muchos dicen de la persona humana, ¿sí? De la persona. Aquello que no está íntimamente relacionado con la persona, con la dignidad de la persona, entonces no será un derecho humano. Podrá ser otro tipo de derecho, ¿sí? Los tenemos entendidos así los abogados. Hay derechos subjetivos, hay derechos procesales, ¿sí? Pero no todo derecho subjetivo es un derecho humano. Por ejemplo, un derecho subjetivo puede ser no sé, cobrar un pagaré, ¿sí? Y no necesariamente, ¿sí? se convierte o se traslada en un derecho humano. Puede ser que sí, depende mucho de la argumentación. Entonces es importante empezar a argumentar en derechos humanos. Bueno, es el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. O esos derechos humanos le hacen a una persona desarrollarse mejor, vivir mejor en una sociedad jurídicamente organizada y le va a permitir precisamente ese desarrollo humano, ¿no? ¿Quién tiene más posibilidades de desarrollarse como una persona? ¿Alguien que tiene la educación colmada o alguien que no la tiene? Exactamente, ¿no? Y ahorita en los aspectos de los objetivos del milenio, etcétera, está mucho eso, cómo colmar los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, sí, para permitirles un mayor desarrollo, una mejor esperanza de vida, ¿no? Bueno, hay que distinguir qué es un derecho humano de una garantía individual, ¿sí? O de una garantía. La garantía es el medio jurídico de naturaleza procesal que dirigida a preservar la Constitución y los derechos humanos. ¿Sí? Nuestra Constitución antes se llamaba el capítulo de las garantías individuales. Sí, todavía sí, muchos confundimos o confunden esa terminología, ¿no? Le seguimos llamando garantía a lo que es un derecho o le llamamos derecho a lo que es garantía. ¿Sí? ¿Qué son las garantías? Bueno, son las técnicas de control y de reparación, dice Ferraioli, como la división de poderes, la garantía de legalidad, ¿sí? que permite el respeto o el control de los derechos humanos. ¿Sí? Permite el control del poder público para el respeto a los derechos humanos. Si quien tenga alguna duda en cualquier momento, sí, para hacer esto más interactivo, sí. No, nada más sería, en este caso, siguen existiendo las garantías. Sí, no, es que no han desaparecido, no. O sea, se le da prioridad al derecho y la garantía como el medio de... Como el medio de control o el medio de defensa, por ejemplo, la garantía de seguridad jurídica. Sí, sí, no es tanto un derecho humano, no es el derecho humano a la seguridad jurídica, ¿no? Es la garantía de seguridad jurídica que nos permite el respeto a los derechos humanos, sí, a los derechos que me están afectando.
¿sí? De clasificación de los derechos humanos, ¿sí? Para su mejor comprensión se dividen en negativos y positivos. Los negativos son todos aquellos que le importan al Estado una abstención, ¿sí? Se relacionan con las libertades y los derechos clásicos. Si se acuerdan, no sé si se acuerdan del derecho inglés o de las manifestaciones, por ejemplo, la de la película de Robin Hood, ¿sí? Que se le pedía al Estado, primero, el no cobro de impuestos excesivos, que no estuvieran en una ley, el no apresar a las personas por deudas civiles, el no apresar a las personas sin un juicio justo, sí, todas esas luchas, digamos, del medievo y a lo mejor en México hasta los 1900, ¿sí? 1800, ¿sí? Estamos hablando de las garantías clásicas y son derechos negativos. El Estado no tiene que hacer para poder respetar. ¿Sí? A los principios de 1900, finales de 1800, principios de 1900, con la Revolución Industrial, con la Revolución Mexicana, con las huelgas de Cananea, el Río Blanco, sí se le empieza a pedir al Estado una acción. Sí tienes que intervenir, sí, porque ¿qué pasaba en las minas? Sí, las personas se enfermaban, sí, había derrumbes, y los obreros no tenían ningún medio de protección. Entonces se le pide al Estado que empiece a proteger a ciertos grupos, ¿sí? Principalmente con esas garantías sociales, con esos reclamos de educación, de respeto a los trabajadores. Sí, es como empieza esta evolución de los derechos humanos a los derechos humanos positivos. Y luego ya empiezan a ser reconocidos como los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Sí? Aquí como que identifican o se identifica muy bien en la literatura cuáles son los derechos culturales, cuáles son los derechos sociales, ¿no? Culturales, la educación, sociales, la salud, ¿sí? Todos esos derechos. Pero no está tan desarrollados los derechos económicos. Sí, a lo mejor dependería mucho de los fiscalistas, de los economistas, de los financieros, empezarlos a desarrollar, porque si vemos la jurisprudencia de la Corte, que son realmente tesis, todo dice, por ejemplo, cuando nos quitan algún subsidio, cuando quitan algún estímulo fiscal, sí dice la Corte, bueno, es que te la dieron en un decreto y no se convierte en un efectivo derecho que se haya incorporado a tu esfera jurídica. Dices, ¿de veras no? ¿No? Entonces, ¿cuáles son los derechos económicos? Yo creo que hay que empezar a argumentar por ahí y a reclamar por ahí. ¿Qué pasaría si nos quitaran el día de mañana? ¿Sí? Llega y dice, las colegiaturas ya no van a ser deducibles. No las podrían quitar cuando realmente sí se ha incorporado un derecho, pero está en decreto. En la argumentativa de la Corte, en la línea argumentativa de la Corte, todo lo que está en decreto, pues como no estaba en ley, lo pueden quitar el día de mañana, porque es una concesión y así se ve como una concesión del Ejecutivo. Una pregunta. En el caso de los derechos económicos, ¿podría ser la capacidad de contribuir, la capacidad económica? Ese sería un derecho. Sí. Digo, al final de cuentas, contribuir en base a nuestra capacidad económica. La proporcionalidad y la equidad. Es correcto. Sí. Porque digo, en el caso de las deducciones, bueno, es una prerrogativa, es un derecho adicional que nos otorgan, pero es muy diferente. Pero está en la línea de la proporcionalidad. También, porque a fin de cuentas no gasto, se supone, no gasto lo que no tengo, ajá, ¿no? Que con las tarjetas de crédito ya se puede, ¿verdad? Un poquito de gastar lo que no se tiene, pero bueno, hasta eso está limitado, ¿no? Va a la línea de crédito en función a los ingresos. Yo creo que las deducciones sí están relacionadas con la proporcionalidad y con la capacidad contributiva. Sí, al menos las deducciones personales porque sí aparecen, ¿no? Sí están en la ley. La Corte dijo que no. La Corte dice que no porque la Corte las cataloga dentro de las deducciones no estructurales, no dentro de las estructurales, que serían las que van relacionadas directamente con la capacidad económica. Entonces, las personales pues estarían fuera, ¿no? Básicamente dijo, las personales no juegan para poder conseguir el ingreso, entonces, pero, por ejemplo, están las primas pagadas por seguros médicos. Entonces, la salud no tiene relación con mi capacidad para trabajar y para conseguir un ingreso. ¿No? A lo mejor por ejemplo, las colegiaturas, sí, a lo mejor no tiene relación con mi ingreso, pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si el día de mañana varias personas o todas las personas dijéramos, bueno, está bien, porque normalmente se ve la educación privada como un lujo, ¿verdad? Y una opción,
No quiero la educación pública, entonces me voy a la educación privada. Pero si el día de mañana todos los que estamos en una educación privada nos vamos a la educación pública, ¿tendrá el Estado la capacidad? Entonces realmente le estamos ayudando al Estado. ¿Sí? ¿Se convierte realmente en una opción? Las escuelas están saturadas. Ni siquiera tienen la opción para dárselos a determinado estrato social, ¿no? Porque hay muchas personas que no alcanzan un lugar en la educación pública. Y esa sería otra forma de argumentar en caso de que el día de mañana nos quiten esa posibilidad de deducir, ¿no? Sí, que a veces es una opción voluntaria y otras es una opción forzosa, ¿no? O te vas por la privada o no estudias. Exactamente, porque no hay lugar. El Estado no tiene la capacidad para darle educación a todas las personas que están en la educación privada, ¿no? Pues vamos, en ese sentido, deducciones personales, ese es el tema que se discute, ¿no? Salud, estamos en lo mismo. O sea, no hay capacidad del Estado para proveer a toda la ciudadanía de ese derecho humano que debe estar garantizado. De la educación, exactamente, que el Estado tiene la obligación de garantizar, además. Tampoco está, y los gastos funerales. Ok, no, a lo mejor es una deducción personal, no es tanto un derecho, pero sí es una tranquilidad. Sí. En el primer momento, ¿no? Que también juega en ese sentido, serían los niveles o... El único que más o menos tienen reconocido es las pensiones, ¿no? La aportación a las pensiones. Pero también está como deducción personal, ¿no? Sí, y los intereses de casa habitación, que es igual, lo mismo. Está colmando un derecho humano también, sí, el cuarto. Bueno, entonces quedó perfectamente identificado los derechos positivos y los negativos, ¿no? Los positivos, el Estado tiene que actuar para colmar. Y yo diría, tiene que actuar incluso así, en una política económica. Sí, vamos a ver, la línea de actuación que normalmente se ha identificado con los derechos positivos o con los derechos humanos positivos es campañas, acciones, políticas públicas. Por ejemplo, educación, pues necesito un sistema educativo, necesito maestros, necesito escuelas, necesito un sistema de evaluación, etcétera, de asignación de plazas, y todo eso para colmar el derecho humano de la educación. Si vamos a salud, necesito hospitales públicos, necesito doctores, acomodar plazas, regular la educación en salud, campañas de vacunación. Sí, y aquí entran algunos principios que vamos a ver un poquito más adelante, como la progresividad, que dice, bueno, si ya reconociste tal derecho o tienes protegido tal derecho hasta determinada situación, si ya no puedes regresarte. Por ejemplo, ya no podría sacar una vacuna de la campaña de vacunación a menos que estuviera justificado, que era, bueno, ya no se necesita, sí, con un estudio serio, entonces la voy a quitar, pero no nada más quitarla si está ocasionando un problema en la población. Sí, esa es la línea de argumentación básica, lo que el Estado tiene que hacer, pero no se ha llegado a argumentar o apenas se está empezando a argumentar lo que el Estado tiene que hacer a través de políticas públicas o a través de la legislación, sí, para colmar, por ejemplo, el derecho humano a la educación, sí, ¿qué es eso? Los decretos, sí, cómo ayudo indirectamente a que las personas tengan más dinero en su bolsa. No directamente poniéndoles la escuela, no directamente poniéndoles sí, sino para que tengan más dinero en su bolsa. Y más o menos así lo argumentó Prodecon cuando impugnó el límite de las deducciones personales. Sí, antes era amplio y de repente llegó el 10%, ¿no? El 10% del ingreso. Y lo argumentó diciendo que atentaba contra el mínimo vital. Dijo la Corte, bueno, no atenta contra el mínimo vital. Además, y eso es muy importante, dice, no, el Estado no está obligado a hacerlo por medio de la política fiscal, ¿sí? Tendrá muchas formas en que lo pueda realizar. Y yo les pregunto, si no lo hace por medio de la política fiscal, entonces, ¿cuál política tiene? Digo, para las personas, digamos, de bajos recursos, sí, pues podrá tener las despensas, podrá tener el programa de solidaridad, podrá tener el subsidio al empleo, el seguro popular, pero las personas de la clase media, que pagamos absolutamente todo, ¿qué otro medio tiene aparte de no tiene la educación, porque no usamos casi educación pública, no usamos transporte público, no usamos salud pública? No es la vía adecuada. La vía adecuada, la única vía es la fiscal. Sí, entonces la Corte yo creo que se equivocó seriamente al decir, no lo tiene que hacer por medio de la política fiscal, tendrá otros medios para hacerlo. Sin hablar de lo desproporcionado que resulta, ¿no? Sí. De haberlo negado o limitado a 10. Ha limitado a 10. Sí, bueno, era obviamente para tener más ingresos. No sé qué tantos gastos fiscales haya tenido en gastos personales.
en deducción de gastos personales. Bueno, las generaciones de derechos humanos, no existe un catálogo definitivo de derechos humanos, sino que su extensión y amplitud derivan de la evolución de las fuentes de poder de la historia. Depende de quién está en el poder, ¿sí? Si es un régimen autoritario, pues tendrá menos derechos humanos, y lo estamos viendo en Venezuela, ¿no? Si habrá un poder, con Trump incluso, ¿no? Que con aranceles y llega con una política restrictiva económica. Y es muy interesante cómo en estos tiempos podemos ver la relación entre la economía, la democracia y los derechos humanos. Sí, que estaba reconocido desde hace mucho en declaraciones, en estudios, pero como que no se había palpado tanto como ahorita. ¿Sí? No sé si vieron la declaración de Lima o la declaración que acaba de salir la semana pasada de México y varios países sobre las elecciones en Venezuela. ¿Sí lo vieron? ¿No? No, básicamente México decía, me uno a estos países que hicieron la declaración de Lima, entonces no reconocemos las elecciones en Venezuela y le decimos al sistema bancario que se cuide de invertir en Venezuela en determinados aspectos y si no tiene determinadas garantías. Kellogg's acaba de cerrar sus plantas en Venezuela. Sí, entonces está mucho la relación entre derechos humanos. ¿Por qué? Porque no puedes invertir si sabes que el Estado al rato te va a quitar ¿no? Como pasó en México en 1982, cuando López Portillo privatizó la banca. ¿Perdón? ¿Cuándo lloró? Sí, cuando lloró que iba a defender el peso como un perro, ¿no? Bueno, grado de conciencia sobre los mismos. ¿Qué pasa mucho con los derechos humanos? El discurso en México era, los derechos humanos son para proteger delincuentes. No, solo sirven para proteger delincuentes. Entonces así nos lo vendieron, así nos lo hicieron creer. ¿Por qué? Porque era un discurso que le convenía mucho al Estado, ¿sí? No había argumentación al revés. Entonces la gente no hacía suya los derechos humanos y no había un reclamo serio de derechos humanos. Sí, como empezó a partir del 2013 para acá, en el que al revés ya se argumenta todo es derecho humano ahora, ¿no? O sea, como que fue brincar la barrera, ¿no? Como la destrucción del muro de Berlín. Sí, antes nada y de repente todo. Sí, pero hay que saber argumentar bien. Este grado de conciencia sobre los mismos, una persona con la que al principio estudié derechos humanos, se llama Fabián Salvioli, decía, ustedes ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que México todavía no tiene reconocida la facultad de subir quejas individuales, presentar quejas individuales a ese comité, si ante este comité, ¿ustedes quiénes creen que son los que más se quejan? ¿Ustedes quiénes creen? El país que más se queja ante un comité de la ONU que habla de derechos económicos, sociales y culturales. Suiza. Y decía, ¿de qué se quejan los suizos? O sea, de todo se quejan los suizos. O sea, por eso tienen el país que tienen, pero se quejan bien, no se quejan en Facebook. O sea, se quejan bien, saben argumentar y le exigen al Estado una mayor participación, porque Estado te estoy dando. Que yo nunca había visto a los empresarios organizarse tanto y estar exigiendo tanto como en estas elecciones, ¿no? Y se presenta un movimiento interesante, independientemente del color, ¿no? De quién apoya o quién no, se presenta un movimiento interesante, sí, de exigencia real y seria, ¿no? Sí, que ahí estamos subiendo de escalón. ¿Perdón? Sí, estamos subiendo de escalón, exactamente. Ya no son despensas, ya no estamos argumentando las despensas, ¿no? Estamos argumentando cómo se mueve el dinero en México. El desarrollo de los países, y aquí es interesante, ¿sí? esta situación. Formas de organización social y política como determinantes como su existencia, que es lo que estamos comentando, y la cláusula abierta. ¿Qué es la cláusula abierta? Bueno, muchas constituciones, la de México ya la tiene, que dice estará inmediatamente incorporado cualquier otro derecho. ¿Sí? Entonces así hemos visto la evolución de los derechos humanos. Y tenemos los que se llaman de la primera generación, que es los que les he comentado, las libertades clásicas. Son derechos, atributos oponibles al Estado y que implican del Estado una abstención. Y ahora ya se reconoce que también implican algunas acciones del Estado. Por ejemplo, si vamos a combatir tortura, si necesitamos implementar el protocolo de Estambul, necesitamos psicólogos, necesitamos médicos, ¿sí? Entonces algunas de las primera generación también necesitan acciones, ¿sí? Ya no se reconoce como simples abstenciones. Luego los derechos económicos, sociales y culturales, de los que hemos hablado, exigibles al Estado, se necesitan acciones, programas, estrategias, políticas públicas para poder colmarlos, y habla de un desarrollo progresivo. La tercera generación
habla de la solidaridad y fraternidad entre los pueblos. Es una nueva visión de los derechos humanos. Son oponibles y exigibles al Estado, pero implica una conjunción de esfuerzos de la sociedad. Vamos a hablar, por ejemplo, del derecho de las personas discapacitadas. Sí se necesita que el Estado implemente programas, sí se necesita que el Estado, por ejemplo, en la educación inclusiva, permita que algunas personas con discapacidades vayan a las escuelas regulares, ¿sí? No haya como esa separación. Se necesita rampas en las calles, pero también se necesita que las personas tengamos ese grado de conciencia de poderlas integrar, ¿sí? Igual con las personas, ¿cómo se llama? Matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿sí? Se necesita esa apertura de la sociedad. De nada sirve todo lo que haga el Estado, ¿sí? Si las personas no evolucionamos y las personas no digamos, tenemos esa inclusión. Si hablamos de inclusión. Por ejemplo, en las escuelas, y el otro día estaba dando en una escuela que estaba en un tercer piso y no tiene elevadores, con una persona con discapacidad, y es una escuela de derecho fiscal en Aguascalientes, y una persona que quiera ir y que esté discapacitada, que tenga una discapacidad de sus piernas, no va a poder acudir ahí, y eso no depende del Estado, no depende de quien pone la escuela en ese lugar. Y los derechos de cuarta generación, todavía no hay alguna declaración que diga estos son derechos de cuarta generación, pero conforme se ha evolucionado el desarrollo social, el Internet, sí podemos identificar algunos. Hablamos de la investigación, de las nuevas tecnologías, del Internet, de las técnicas de reproducción asistida. Algunos países, aunque no lo crean, Costa Rica no tenía permitida la reproducción asistida, entonces decían, bueno, es un derecho de ricos, ¿no? Porque si alguien quiere tener este tipo de técnicas para poder concebir un hijo, tiene que viajar al extranjero, y esa persona pues sí lo puede hacer, pero no daba permisos Costa Rica, y es de las pocas, digamos, situaciones de conflicto en las que se ha involucrado Costa Rica. El origen biológico de las personas. Una persona adoptada, ¿cuándo tiene derecho a que se abra su expediente y a ver quiénes son sus padres para efecto de saber qué enfermedades tiene? ¿Sí? Si se fijan, cada vez que uno va al doctor, le dice, tus papás, cáncer, antecedentes de tal, una persona adoptada no sabe nada. Sí, y está relacionado entonces con su origen biológico, dejando el sentimentalismo de quiénes son mis papás, qué enfermedades puedo tener, ¿no? Y mis hijos. El origen biológico y el derecho al olvido. El derecho al olvido es muy interesante porque se trata de un derecho que ha evolucionado tal cual. Empezó con el derecho a la libertad de expresión. Estamos hablando, por ejemplo, pues Flores Magón, Madero, que estaban en la cárcel y que por publicar sus ideas, y era el reclamo por publicar, ¿no? Se supone que ese derecho, bueno, quedó colmado, reconocido, etcétera, y lo digo según esto, porque México es un país donde creo que tiene el segundo lugar de asesinatos en periodistas, y además en un país que no está en guerra, porque normalmente los periodistas corren peligro, pero en situaciones en conflicto. Entonces dicen, para un país que no está en guerra, los números son impresionantes, ¿sí? Periodistas asesinados, personas desaparecidas, lo dijo el Alto Comisionado de Derechos Humanos en un informe hace 2 años, las cifras son impresionantes para un país que no está en guerra. Bueno, la libertad de expresión. Después de la libertad de expresión, a principios de este siglo, milenio, vimos el acceso a la información pública, ¿sí? Porque para poder publicar necesito tener acceso a esa información que normalmente el Estado no brinda o no brindaba. Hasta recientemente se reformó el Sexto Constitucional para incluir el derecho de acceso a la información pública. Sí, y eso también nos concierne a todos, ¿no? Fiscal, cuáles son las tendencias, etcétera, cuáles son. Y después bueno, ya tenemos derecho a la información. ¿A qué información no tenemos derecho? ¿Sí? La información clasificada y la información confidencial. ¿Cuál es la información confidencial? Pues los datos personales. Entonces empieza esa corriente de protección de datos personales, no solo en poder de entes públicos, sino en poder de particulares. Sí, voy a ver el ejemplo más adelante, por eso ahorita no ando tanto, y de ahí viene el derecho al olvido. ¿Sí? ¿Qué información tienes mía? Y ya no quiero que la tengas, ya no te quiero que la publiques. Entonces es un derecho evolucionado, evolucionó desde la libertad de expresión
después el acceso a la información pública, la protección de datos personales y el derecho al olvido. ¿Por eso es de quinta generación? Pues de cuarta generación. Interesante, ¿verdad? O sea, entre él se va perfeccionando el derecho, Conforme vamos reclamando, entonces, pero si no reclamamos, derecho de sexta a séptima generación. pues ahorita vamos en la cuarta. Vamos en la cuarta. Y yo creo que vamos reconocida, pero como no hay declaraciones todavía, sí, entonces es algo que va perfeccionándose. Sí, porque escuché un abogado en la versión de la quinta y habla ya de robótica. Yo creo que seguiríamos en la cuarta, hasta que no esté como bien conformada. ¿No? A lo mejor sí es cierto, ya estamos en ese mundo, pero sí, porque hablamos de articulaciones. Sí, de robótica, etcétera, ¿no? Del poder acceder a... Sí, es todo lo que está relacionado con las nuevas tecnologías. Sí, y la robótica además a todo lo que, ¿no? Cuando no sé, cuando uno en prepa estudia Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, ¿no? Pensaba que uno nunca iba a llegar a eso, ¿no? Y el otro día estaba leyendo del primer asesinato de un humano por un robot. Quién sabe si es cierto o no, pero... O de la primera ciudadana robot. Sí. Sí. ¿Qué tanto tiene el...? Porque le están dando una ciudadanía a un robot. Que es un derecho humano, el derecho humano a una... Las mujeres no tienen a lo mejor los derechos que va a tener el robot. Sí, estamos hablando por ejemplo, personas apátridas, ¿no? Como el de la película, la de Tom Hanks, ¿cómo se llama? El aeropuerto, sí, la del aeropuerto. Sí, unas personas apátridas y robots con patria, ¿no? Con ciudadanía. ¿Cómo van conformando las generaciones? O sea, ¿cómo? Con el paso del tiempo y con reconocimientos de los estados. ¿Cuál sería el término de una generación para iniciar otra? No se sabe, al igual que como con las personas, ¿no? Por ejemplo, no supimos que estaban a los del boom hasta que inició la generación X, ¿no? Y no se sabe cuándo termina la generación X hasta que empieza, ¿cuál siguió? ¿Los millennials? Y no sabemos cuándo y no sabemos cuándo van a terminar los millennials hasta que empiece la siguiente generación. Ahorita hablabas de la conformación. Sí. Se va conformando la cuarta generación, pero ya estamos hablando de la quinta. Sí, a lo mejor no se termina de conformar y ya iniciamos Y ya con la inició quinta. otra. Pero así pasa con las generaciones, ¿no? Realmente no son como las décadas que podamos decir, de los 70s, de los 80s, Sí, y menos con los derechos humanos, porque como dependen de todas estas fuentes de poder, a lo mejor para un país como Suecia, sí, los derechos civiles y políticos, bueno, ya están en otra situación, cuando en México todavía tenemos tortura, y lo dice el alto comisionado de la tortura. Me impresiona un país como México que tiene ese nivel de delincuencia, ese nivel de violaciones, y todos confiesan. Oye, o sea, son tan malos para cometer esos delitos, pero tan buenos para confesar. En todos los procesos penales, un 90% de las condenas en México se obtienen por confesión. Ya eso te hace sospechar de la tortura. Depende del tipo de confesión, ¿no? Cómo les obtenga la No, confesión. es que no se sabe cómo se obtiene. No dices la obtuve con golpes, ¿no? Nada más dice confesó, ahí está. Porque igual te pueden torturar con miedo. Sí. El caso Cassés, no sé si... Estoy leyendo la de una novela criminal de Jorge Volpi. Está muy interesante porque muestra la actuación de la policía y el cómo además ni siquiera las víctimas se daban cuenta de cómo las influyeron para reconocer a los secuestradores. Sí, les muestran las fotos, les muestran tales y de repente ya están influidas porque la memoria ya no sabe si es porque de veras se acuerda o porque se acuerda a través de la fotografía que le mostró la policía. ¿Sí? En el primer momento en el que se supone que rescatan a las víctimas del rancho, las víctimas no dicen nunca haber oído una francesa. ¿Sí? Hasta después, que ya Luna está en el problemón, es cuando los llevan y dicen, no, sí era una francesa, su sonido, bla, 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 raro. Pero ya fue mucho tiempo después, las víctimas jamás recordaban haber oído un acento francés. Entonces es interesante porque esas eran declaraciones de las víctimas, pero hasta las víctimas estaban influidas en los procesos penales. Es la evolución de la tortura. Sí. Sí, o como el sistema penal en México no funciona porque las personas no funcionamos, no porque el sistema no funcione. Podemos entonces decir que los de primera generación son los derechos humanos básicos. Básicos, exactamente. Y de ahí van evolucionando
Por ejemplo, lo que acaba de comentar, la tortura, ya tenemos otro concepto en un derecho de cuarta generación. A lo mejor sí. Sí, va, ¿no? Sí. Ah, ok. Sí, la primera generación son derechos basiquísimos, la vida, la libertad, el proceso penal justo ante iguales, el que los impuestos estén en una legislación. Sí, el principio de legalidad tributaria parecería como muy de avanzada, muy de económicos, pero no, es una de los primeros reclamos. Y ahí es cuando todas las personas que, como les decía hace ratito, dicen el derecho fiscal no tiene que ver con los derechos humanos, ve las evoluciones de derechos humanos, las primeras declaraciones de derechos humanos que existen así mundialmente, la Carta Magna, la Petition of Rights, la Bill of Rights, todas esas declaraciones inglesas, todas tienen que ver con los impuestos. La Revolución Francesa, sí, tenían que ver con los impuestos, sí, porque la separación de Inglaterra, sí, de Estados Unidos con Inglaterra, decía, es que no estamos representados, sí, no taxation without representation, era la base. No me vayas a imponer impuestos, cargas económicas, sin la representación de mis iguales ante Inglaterra, ante el Parlamento inglés. Sí, y es por eso por lo que viene la separación. Sí, que una buena parte de esa separación sí es situación política del Estado, pero que la gran mayoría es evolución social. Sí. O sea, aparece el grupo LGTB y entonces aparecen derechos para ellos, aparecen millennials, aparecen derechos para ellos, a nosotros nos pueden quitar el Facebook y ni nos enojamos. A un millennial le quitan el Facebook, hace guerra. No, hace guerra. Sí. Bueno, mis hijos no tienen internet, algo. Y si es trabajador te demanda. Y eso se vuelve un derecho, Si algo pasa. Sí, un derecho de generación X, ¿no? Sí, a lo mejor, por ejemplo, los derechos de los LGTB no hubieran realmente no se hubieran convertido en un reclamo tan rápido si no hubiera aparecido el VIH, ¿no? O sea, el VIH realmente es lo que hace surgir, lo que hace reclamar, sí, forza, exactamente. Sí, es muy interesante analizarlo desde ese punto de vista, lo que pasó con Freddie Mercury, con algunas personas. Entonces se tendrían que estudiar como que de fondo los derechos fundamentales, o sea, los derechos humanos básicos, para poder proponer nuevos derechos de otras generaciones. A lo mejor sí, porque lo que les decía hace poquito es que los derechos humanos tienen relación con la dignidad de las personas. Sí, entonces siempre hay que argumentarlo por ahí. Hace poquito una candidata en Aguascalientes, y tomamos el ejemplo de Puerto Vallarta, sí, de Movimiento Ciudadano, las dos de Movimiento Ciudadano, decían, un periodista puso así tal cual, la esposa del candidato tal de Movimiento Ciudadano ocupó el cuarto lugar en las plurinominales, en su lista de plurinominales, porque seguro hizo ciertos favores sexuales. O decía, ¿quién sabe qué favores sexuales habrá hecho esta mujer para merecer un lugar que a otras les ha costado años? Así decía. Entonces presentamos la queja ante el Instituto Estatal Electoral, se presentó la queja ante el Instituto Estatal Electoral pidiendo medidas de protección. Y si le decían al periodista, tienes que quitar esa nota, porque, primero, afecta la dignidad de las personas, o sea, afecta su dignidad, porque se está cuestionando, y se está cuestionando algo que no se cuestiona en los hombres. No, los hombres cuando han visto, está ahí por ciertos favores sexuales. Es que esa es la parte. No, o sea, ¿a quién le importa? Machismo, feminismo sigue influyendo, y yo lo que no entiendo es hasta dónde es la influencia de la llamada discriminación. O sea, la discriminación es donde influye en el derecho humano. Por ejemplo, ahí yo decía, y también afecta, o sea, ahí solo no le afecta solo a la persona. Si el Estado sigue permitiendo que los periodistas tengan esa nota que la verdad no es informativa, no cumple con el derecho de todos a saber, ¿no? Porque no tenemos que saber si hizo favores sexuales o no los hizo, ¿no? Nos interesa saber si tiene una carrera política o no la tiene para ese lugar, ¿no? No si hizo favores sexuales o no los hizo. Porque en ciertos grupos de mujeres se discutía, pero bueno, en este caso a lo mejor no, pero en otros casos, ¿qué tal que sí hizo favores sexuales? Es que no es el objeto de discusión. Podemos discutir si tenía derecho o no a incluirse en esa lista de plurinominal, si de veras su esposo la puso o no, y si eso está bien o mal. Hasta ahí tiene que llegar, yo creo que la discusión, y no meternos con la vida privada de las personas. Porque además de la afectación que ella tiene, y su familia, y el futuro, y el derecho al olvido, y esto, también está el miedo que podemos tener otras mujeres. Entonces, queremos equidad, queremos que haya más mujeres en las contiendas, etcétera, etcétera. Pero si se permite ese tipo de ataques, entonces yo voy a decir, no le entro, ¿no? Porque puedo ser objeto de ese tipo de comentarios, ¿sí? Y el Estado no me va a cuidar. Sí, ¿no? Y la afectación familiar y social, y la sí. cosa tampoco no se la va a quitar el Estado.
Y entonces el Estado no va a poder cumplir con esos reclamos internacionales de tener más mujeres en los cargos públicos, ¿no? Entonces, bajo el orden de ideas que usted expone, podremos analizar que la situación de cómo se dan los sucesos laborales, ¿no? El derecho al trabajo, y no obstante ello, que no los régimen de sueldos y salarios no cuentan con una deducción autorizada más que las personales, ¿no? Podríamos entonces decir que ahí también se pudiera estar ocasionando o afectando un derecho a la libertad, que sí, porque pudiera ocasionar esclavismo, ¿no? Para llevarlo a evolucionarlo a otra generación, ¿no? O a lo mejor sin caer en el exceso del esclavismo, porque, o sea, yo tengo gastos para llegar a mi trabajo, la gasolina, el vestuario, ¿sí? Y nada más se lo reconoces a las personas morales o a los grandes contribuyentes que tienen empleados, etcétera, etcétera, pero a los trabajadores no. Pero es igual en tal caso, limitación o discriminación, los nuevos contratos laborales. Así es. Entonces, se pretende presentar como un derecho laboral el hecho de que te puedo contratar por temporada, por X, por Z. ¿Hasta dónde de veras es evolución o hasta dónde es retroceso? Es retroceso, ajá. Sí, Sí, o sea, yo lo quiero conectar con el esclavismo, sí, para que cuando lo resuelva la Corte no diga lo que pasó con los topes de las deducciones autorizadas, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, lo que usted comentaba, si hablamos de ingresos de 7,000 pesos mensuales, pues tienen subsidio, ¿no? Tiene Y el subsidio, Estado no hay sí, problema. No hay problema, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de sueldos De 30,000 de pesos. 30,000, que tampoco es, o sea, para cuánto cuesta la gasolina, lo que te cuesta la educación privada, porque una persona de 30,000 pesos, como les digo, no hace uso de ningún servicio público. así es. Ahora, si nos enfocamos en la población, por ejemplo, la Ciudad de México, que ya eso es normal que una persona gane 30,000, pero su renta es de 20 y no la puede deducir. Y no la puede Y la deducir. retención viene siendo como de 1,200, ¿no? Más por un ejemplo, ¿no? Entonces ya vive para su mínimo vital y ya no le queda más. Sí. ¿Y qué tal si además paga educación privada, transporte privado, salud privada? No, yo creo que sí tendremos que empezar a argumentar y a reclamar en ese sentido. A lo mejor ahorita no vamos a llegar a nada. Ahorita, ¿no? En el corto tiempo. Pero, por ejemplo, Castañeda Gutmann empezó a reclamar las candidaturas independientes después del 2000, ¿no? En el 2003, 2005, que quería participar en las de... no quería participar en las de los de 2006, ¿verdad? Empezó a reclamar las candidaturas independientes y no se reconocieron hasta 20 años después, 18 años después. Pero si él no hubiera empezado a argumentar, si nunca las hubiéramos visto. O sea, alguien tiene que empezar. Y tenemos que empezar a picar piedras sobre eso, ¿no? Okay. Bueno, no es lo mismo igualdad que equidad. Y aquí hablamos de personas, no de personas que tengan más derechos, ¿sí? Sino de, yo les llamo derechos instrumentales, ¿sí? De personas que necesitan algún tipo de instrumento para que se le protejan sus derechos. O sea, mi hijo no puede llegar a decirme, oye, no me has llevado a vacunar, si mi cartilla de vacunación está incompleta. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Sí? El papá no va a cumplir sus obligaciones por sí mismo, porque se le olvida, porque bla, bla, bla. Entonces, escuela no lo debes de inscribir si no te lleva la cartilla de vacunación completa. Entonces, por eso no la piden cuando vamos a inscribir las cartillas de vacunación, para revisar que lo tenga completo, y es una forma de proteger al menor. Y así están las formas de protección de las mujeres. El otro día me comentaban en una clase algo bien interesante. Hay una ley de protección para las personas mayores y dice que en cualquier procedimiento civil, administrativo, penal, etcétera, se le tiene que informar de su derecho para tener un representante legal. Y me decía esta persona, mi mamá tiene más de 70 años y le acaban de iniciar una visita domiciliaria. Y no le informaron de su derecho de tener un representante legal. Podría ir para atrás desde la orden. Según se argumente. Porque tenemos una limitante por ahí, acuérdense el artículo 51. Sí, no está ese derecho. Pero ese derecho está en otra ley, en una ley especial. Y no por eso la tenemos que dejar de observar. Para que no le vaya a decir la autoridad que sí le dieron sus derechos y le dieron la carta de los derechos. Ese es especial. Tiene más beneficios. Esta no me permite un representante. Exactamente. Y aquí si me hubieras puesto esta con la representación, me hubiera indicado, y tumba. Ese es el punto. Nuestro artículo, bueno, el artículo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ¿sí? Bueno, soy secretaria de acuerdos en el tribunal, entonces a veces cuando diga nuestro o algo así me estoy refiriendo al tribunal, ¿sí? Dice,
Tratándose de violaciones al procedimiento, solo se declarará la nulidad cuando afecten las defensas del contribuyente o trasciendan a la resolución impugnada. Entonces, sí, es algo como que siempre se olvida argumentar. Hay esta violación procesal y afectó mis defensas por esto y esto. He tenido la asistencia profesional. Exactamente. Es algo que yo he visto mucho que siempre se les olvida argumentar. Y decimos, es inoperante el concepto de impugnación porque aún es una ilegalidad no invalidante. ¿Las vieron ayer o las van a ver? Las van a ver. Se convertiría, y lo decimos mucho, se convertiría en una ilegalidad no invalidante. Es una ilegalidad, pero no dices en qué te perjudicó, entonces, según ese 51, porque también existe una línea de argumentación o una línea de principio, pues, de que no todo tiene que llegar a destruir un acto administrativo, ¿sí? Porque también hay que cuidar el orden público. Entonces, si no causa una afectación, prevaleces en el orden prevalece el orden, exactamente, contra lo privado. Sí, y ahí está entre lo público y lo privado. Pero también hay que cuidar lo público, ¿sí? Pues si no, el Estado se queda sin ingresos y no puede prestar el servicio. Entonces, nunca se les olvide argumentar en qué trasciende a sus defensas, en qué trasciende a la resolución impugnada o en qué afectó a las defensas. En Sí, bueno. esfera estrictamente personal. ¿Perdón? En la esfera estrictamente personal o de derecho. Sí. Sí, a lo mejor aquí casi siempre pongo un video, pero ahorita me lo voy a saltar para continuar y si tenemos tiempo al último les pongo el video. Si no, se llama Experimento Social con pelotas y está interesante. Si no lo alcanzamos a ver para que lo vean. Y habla precisamente de cómo hay ciertas personas que necesitan esa protección adicional del Estado, ¿no? Los niños, y hablamos también de ciertas situaciones de discriminación múltiple o revictimización, mujeres indígenas que no hablan español, ¿sí? En estado de hambre o de alguna situación, ¿sí? Necesitan esa protección del Estado en más motivos que otras personas. Vamos a hablar también de los límites a los derechos humanos, ¿sí? Que son una barrera o límite para su ejercicio impuesta por la propia naturaleza de cada derecho y en armonía con los derechos de los demás. Dice el 32.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás. ¿Por qué? Pues porque tenemos que vivir en una comunidad y un derecho a veces se contrapone o se colisiona con otro derecho, ¿no? El derecho, por ejemplo, ese también es un derecho evolucionado, o una obligación evolucionada. Antes, si se acuerdan, uno fumaba en todos lados, ¿sí? Y no había realmente una conciencia de en qué lugares no fumar. Y llega un momento en que nos empiezan a imponer y se crea esa conciencia, o nos tienen que imponer esa conciencia de que hay lugares donde no debemos de fumar. Y ahorita a nadie se le ocurriría prender un cigarro aquí, ¿verdad? Parece bien. Sí, no, pero o sea, ni siquiera pides permiso, porque cuando empezó todavía pedía permiso, pero ¿puedo fumar? ¿No? Y ahorita ya, pues hay ciertos lugares donde ni siquiera se te ocurre pedir permiso. No. Sí, entonces, es ahí, por ejemplo, el derecho a la salud, el medio ambiente sano, y ahorita hay cada vez más reclamos, ¿no? No usar popotes, no usar, para ver por las siguientes generaciones. Entonces está un derecho contra otro derecho. Y bueno, y por las justas exigencias del bien común, exactamente aquí estamos hablando de bien común, del cuidado al ambiente, en una sociedad democrática. Y normalmente se ha reconocido que sociedades más organizadas tienen mejor protección de derechos que sociedades desorganizadas. ¿Sí? Las restricciones a los derechos humanos hacen que los derechos humanos estén más protegidos que las no restricciones. ¿Sí? Que pasa en sociedades desorganizadas donde vemos que todo el mundo se estaciona en doble fila, se paran donde quieren, la posibilidad de poner puestos por donde sea. Sí, llega un momento en que se convierte en un desorden y ese desorden nos impide la libre circulación y poder ejercer nuestros derechos. Eso es en un mínimo, ¿no? Pero en un máximo también. En Aguascalientes hubo un reclamo por ahí de unas normalistas y creo que ya habían dicho que iban a cerrar la normal, algo así. Entonces vinieron normales de todos lados y empezaron a destruir, empezaron a rayar y el reclamo social fue muy fuerte. Entonces le dijeron a la autoridad, actúa para proteger, ¿sí? Porque no puedes dejar también que una manifestación se salga de ese orden.
Y normalmente el reclamo es al revés, no, Estado, no actúes. Pero una sociedad organizada dice, no, actúa porque si no nos perjudica a todos. Y hay ciertas normas de interpretación, sí, que son muy interesantes porque esto es lo que le impide al Estado, hasta dónde el Estado no puede imponer restricciones. Dice el artículo 29 de la Convención Americana y el 30 de la Convención Americana. Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de permitir al Estado, y eso es en interpretación de los derechos humanos de la Convención, permitir al Estado, grupo, persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los sacerdotes, con las restricciones que tenemos constitucionales? Sacerdotes o ministros de culto que no pueden expresarse en materia electoral. ¿Es válida esa restricción? ¿Sí será válida? No. A la luz de la Convención, no. No, pero es una fuente de poder, ¿no? O sea, real, o sea... ¿Y qué tiene que te instruya? De facto es una relación de poder, y además de que el mexicano y su idiosincrasia cree que el sacerdote es... Entonces está relacionado con la educación. Sí, yo creo que sí. Entonces la falta de educación del Estado es lo que causa el poder de la Iglesia. O sea, ese es el reconocimiento ¿No? de la falta de educación. Tienes que velar por la protección de los derechos. No, haz tu trabajo y educa. Haz tu trabajo y educa, y en esa medida le quitas el poder a la Iglesia. Yo no creo que me voy a ir al infierno si voto por una persona que me diga el cura que no vote. La verdad, yo no lo creo. Pero yo tengo un doctorado. La profesión. ¿No? Entonces, que periodista tampoco, o creadores de opinión, tampoco que no manifiesten nada, ¿no? Tampoco, o sea, no, se supone que todos tenemos esa libertad de expresión con ciertos límites. Por ejemplo, los límites reconocidos es no puedes incitar al odio, no puedes discriminar. Y eso era lo que argumentábamos con este periodista, es una incitación a la discriminación, ¿no? A decirle a una mujer, solo puedes tener ese lugar antes que otras si hiciste favores sexuales. Y en cierto sentido es una calumnia. Es una calumnia, definitivamente. Eso le decía, ¿por qué con un hombre no pasa nada? Y con una mujer basta la simple insinuación de que hizo algo para que no la creamos, ¿no? Sí, lo bueno te destaca. Cultura machista. Cultura machista, pero también provocada por las mujeres, ¿no? Cuestión de educación. Pero yo creo que la restricción no es válida, ¿no? Que esté justificada por una situación creada por el mismo Estado, de falta de educación, de creencias, etcétera. Conveniencias políticas. De conveniencias políticas. Digo, al final del día el poder lo tendría tanto el sacerdote como el profesor, por ejemplo, que tiene acceso a cierto grupo. Sí. Que puede manipular o puede... Ahora, en Estados Unidos, no sé si vieron House of Cards o The Good Wife, válidamente se ve el esposo de esta mujer de Good Wife yendo a pedir el apoyo político, pásale, el apoyo político de, por ejemplo, el líder de una iglesia de personas de color, ¿no? Y le va a pedir el apoyo, le dice, sí, juego contigo, sí, mi comunidad. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas son comunidades y son asociaciones, y no tiene nada de malo de decir, oiga, nosotros como asociación vamos a quitar lo católico y vamos a decir, por ejemplo, ay, se me fue el nombre, los testigos de Jehová, sí, que no pueden ser transfusiones, ¿sí? Vamos a votar por un candidato que nos proteja ese derecho. ¿Qué tendría de malo? Este candidato nos asegura o nos dice que va a legislar, que va a implementar una norma oficial mexicana, que diga que antes de una transfusión te tienen que preguntar si eres testigo de Jehová o no eres testigo de Jehová. No tendría nada de malo. Teniendo quizá como antecedente el buscar un bien común. Se supone. Que el problema de los sacerdotes es que buscan un bien a su sección, pues. O sea, a mí arréglame el templo, a mí arréglame esto, arréglame lo otro, pero no va directo en beneficio. En Aguascalientes pasó al revés, pasó, sí. Lo que pasa es que estaba la elección para gobernador y en una iglesia, realmente ni siquiera fue el sacerdote, una persona pasa al final de la iglesia y está grabado y todo, y dice, en el proceso de la elección, sacó Peña Nieto a nivel nacional lo de alguna reforma constitucional para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, algo así iba a sacar, y perjudicó un poquito la elección, porque de la candidata priista
¿sí? Había, bueno, cierto partido, había rumores, etcétera. Entonces le iban a preguntar y en esta iglesia dicen, hay que votar por alguien que asegure que no va a pasar esa reforma, que no se van a implementar la reforma, que no va a permitir el matrimonio ni la adopción, ¿sí? Entonces, ahí es donde metieron la nulidad de la elección, porque según esto se había violentado esa prohibición. Pero bueno, el discurso sí iba en el interés de la colectividad, válida o no. Bueno, ¿qué otra? Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa del gobierno. Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otras internacionales de la misma naturaleza. Ahorita vamos a ver la diferencia. Dice, las restricciones permitidas, de acuerdo a esta convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas, y esa es la limitación al Estado, sino conforme a leyes que se dicten por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Entonces, bueno, restricciones a los derechos humanos, y aquí estamos hablando de una restricción, sí, muy ejemplificativa, ¿no? La imposibilidad de que personas de ministros de culto, ¿sí? No necesariamente sacerdotes, se pronuncien en materia electoral. Sí, habría que ver si cumple con las tres. ¿Está establecida en una ley? No, sí, está establecida en la Constitución. ¿Hay un interés general? Cumple una cuestión de interés general y va acorde con el propósito y fin. No para los creyentes, quizá para el resto de la sociedad. Lo que nos interesa a todos es tener una sociedad informada, que es lo que persigue el derecho de expresión. Y hace poquito fue lo de la libertad de expresión y hubo muchas manifestaciones por ahí en Facebook. Entonces tiene que haber un equilibrio entre orden público y derechos humanos, que era de lo que estábamos hablando. Entre mayor orden público tengamos, realmente tenemos mayores derechos humanos protegidos. Las restricciones deben respetar el principio de legalidad, que es lo que hablamos aquí, guardar congruencia y proporcionalidad entre los medios y los fines, la aplicación de carácter general sin arbitrariedad y la posibilidad de impugnación. Sí, esa es otra. Sí, cualquier restricción tiene que permitirme la posibilidad de impugnarla. Y esto es comercial, pero bueno, dicen que la observancia del deber es la perfecta garantía de un derecho, porque en sociedades organizadas se cuidan mejor los derechos o se protegen mejor los derechos. Porque aportan. Porque las personas cumplen con sus deberes, básicamente. Dice Mahatma Gandhi, la verdadera fuente de los derechos es el deber. Si todos cumplimos con nuestros deberes, será fácil hacer que se respeten los derechos. Pero si al mismo tiempo que descuidamos nuestros deberes, reivindicamos nuestros derechos, o sea, siempre estamos, como en México, ¿no? Tengo derecho, tengo derecho, tengo derecho. ¿Tus deberes? ¿Sí? Estos se nos irán de las manos. Entonces, los deberes básicos son formas de conducta que tienen su fundamento en la dignidad de la persona y son obligatorios y son concreción de los derechos humanos. ¿Qué persona es más digna? ¿Aquella que cumple sus deberes o aquella que no los cumple? ¿Aquella que vemos tirando basura en la calle o aquella que guarda su basura? Mis hijos ya guardan su basura en sus bolsitas y luego las van y las tiran. ¿A quién nos representa una mejor dignidad? ¿Qué lugar lo vemos como más digno? ¿Un lugar limpio y cuidado? Sí, que nos habría parecido entrar a este lugar y ver las cosas tiradas, basura, vasos sucios en los... ¿no? O sea, a la simple apreciación, ¿qué reconocemos como digno? Sí, pero que de alguna manera esa es una exigencia en compensación a un pago, ¿no? La parte social es, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué me paso el alto cuando sé que no debo hacerlo? Ah, es que no viene nadie. Y va, nos pasamos, ¿no? Sí, pero ¿qué tal que no veo que viene nadie, pero sí venía? Y vamos, la regla diría, tú cumple, está el alto, tú cumple, espérate. Pues tú cumple con hacer alto en la esquina y que pase el de la derecha. Hace poco fui a Mazatlán y me quedé de ver ahí con unos amigos canadienses.
y estábamos en el centro esperando a atravesar y ellos estaban indignados porque decía, es que está pintado, hay paso peatonal y nadie se para. No, nadie se va a parar, si no hay semáforo, nadie se va a parar. Exactamente, pero ellos estaban indignados, es que hay un peatonal, si tendríamos que pasar. Y que es una regla internacional, Sí. que ni siquiera sabemos reconocer. Y exactamente, pero además eso es lo interesante, yo ni me había percatado y además uno lo ve como normal, ¿no? No pasa nada, pues nadie se para en los peatonales, ¿no? Y cuánto estamos inmersos en una cultura de incumplimiento. Ahí también en Facebook o por ahí si lo quieren googlear, se llama El experimento de las ventanas rotas, está muy muy interesante y habla de eso. En Nueva York ponen, se hicieron un experimento y ponen un coche en un suburbio, ¿sí?, de bajos recursos y ponen otro coche en X lugar cuidado, ¿no? Obviamente fue vandalizado en 2 días el coche que estaba en un suburbio. Sí, el otro coche no había sido vandalizado, pero le quebraron una ventana. Y a partir de que le quebraron la ventana, empezaron a destruirlo. Sí, y al cabo de poquito tiempo, un coche que no había sido vandalizado fue vandalizado. Y decía, más allá de la conclusión inmediata es, hay personas que no cuidan las cosas y hay personas que sí. Pero más allá, eso no explicaría por qué cuando le quebraron la ventana a ese coche, sí, al coche no vandalizado, se vandalizó. Dice, porque las personas tendemos a cuidar aquello que vemos cuidado. ¿Sí? Si vamos a, no sé, aquí cómo se llame el mejor centro comercial, si vamos ahí, no se nos ocurre tirar una cáscara de plátano, nos veremos mal. Pero si vamos al centro histórico de la Ciudad de México, ni se nota, ¿sí? Entonces, y aplica, dice, ese experimento aplica para nuestras cosas, pero también aplica para nuestra vida. ¿Sí? Si somos unas personas que normalmente con una conciencia cuidada que decimos no robes, no hagas, no bla, 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 nos va a costar trabajo, pero llega un momento en que si lo empiezas a hacer, lo vas a seguir haciendo, ¿no? En tu casa, si cuidas, ya se rompió, vamos a arreglarlo, pero si lo empiezas a descuidar, llega un momento en que sigues descuidando, o enseñas eso a tus hijos, ¿no? Que pueden seguir descuidando. Bueno, entonces eso tiene que ver con los deberes humanos. Hay otra clasificación de derechos humanos, esta la voy a ver más rapidito, de seguridad jurídica, que son las llamadas garantías, de propiedad, de igualdad y de libertad. Derechos de libertad son los que más o menos podemos identificar en la Constitución, ¿sí? La prohibición de esclavitud, que es tal cual la libertad personal, la autodeterminación de los pueblos indígenas, la libertad de educación, libertad de procreación, libertad de trabajo y acceso a la información. Sí, que son libertades, pero también son derechos económicos, en algunos, o culturales o sociales. Y ahí habría la restricción en la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Sí. Te doy permiso que seas autodeterminable en tu comunidad. La votación general para efecto del municipio, perdiste. Sí, está interesante, ¿verdad? Oigan, está haciendo calor, ¿verdad? Y luego da sueño. Cuando... Sí, lo que noto es que cuando se empieza a hacer calor, la gente se empieza... libertad de imprenta, libertad de asociación y reunión, de posesión y portación de armas, de tránsito, de extraditar redes políticos, religiosa, concurrencia de mercado. Y luego los derechos de igualdad. La posibilidad que gozan de las personas colocadas en un supuesto legal determinado de ser tratadas iguales. Pero también el derecho de aquellas personas que no están en la misma situación de ser tratadas desiguales. En materia fiscal... Sí. No, estoy. Espera. Hoy me dieron permiso. Si lo aplican, por ejemplo, si yo voy a valer como hecho notorio, oye, aplícame esta sentencia que ya le dieron la razón, inclusive ahí te va la ejecutoria, le aplica el mismo asunto. Entonces, sí porque los tribunales como... Hay dos disposiciones. No dicen nada. Hay dos disposiciones, una en ley de amparo. Sí. Y otra en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, Sí. que dice, son obligatorias las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia por una sala o por otra, y las jurisprudencias por contradicción de tus colegiados, ¿sí? De tu circuito. Sí. Ahora se llaman plenos de circuito. Plenos de Entonces, de la Suprema Corte de Justicia y de los plenos de circuito.
que sean jurisprudencia. Esas son obligatorias y también las de sala superior. Las de sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Todo lo demás no es obligatorio, puede servir como un criterio de interpretación y te puede dar luz. Entonces, el derecho a pero te puedes igualdad no apartar. lo aplica ahí de decir, oye, si a este le diste una nulidad y yo te estoy argumentando lo mismo, bajo ese principio de derecho a igualdad, dame lo mismo. Lo que tienes derecho es a que te contesten ese argumento. ¿Sí? Si no te contestan, es incongruencia de la sentencia. ¿Sí? Porque, no, porque afectó el principio de exhaustividad. A lo que tienes derecho es a que te contesten y te digan por qué sí o por qué no. Sí, sí lo voy a aplicar porque es el mismo, porque bla, bla, bla. ¿Sí? Bueno, y no nomás decir, no lo comparto porque es de otra sala. No, dime por qué. Ajá. O sea, Te tienen que dar una condiciones invitación. Aquí hay una ley de lógica que dice, donde hay la misma razón, tiene que haber la misma consecuencia. Y es un principio de lógica. ¿Sí? Donde existen las mismas razones, tienen que aplicar las mismas consecuencias. Entonces, ese sería, es que a veces nada más te dicen, y ya lo dijiste en la sentencia tal, ¿cuáles son esas mismas razones para aplicar esa misma consecuencia? ¿Sí? Esa tiene que ser la argumentación para que entonces obligar al juzgador a que te diga por qué no son las mismas razones y por qué no aplica la misma consecuencia. ¿Sí? Muchas veces también el pedir se queda un poquito corto. ¿Sí? Decía hace poquito un compañero, para que te den la razón creo que necesitas primero tener la razón, saberla pedir y que te la quieran dar, ¿no? Y ya, con eso ganaste. ¿Sí? Pero si ni siquiera lo sabes pedir, bueno, ya el que te lo quieran dar va a estar muy cojo. ¿Sí? Les decía, esto de los derechos humanos nos tiene que servir mucho como argumentación, pero es que nada más muchas de las demandas dicen falta de competencia y estudiamela de oficio. De oficio. O sea, las demandas así dicen, argumento falta de competencia de la autoridad que dictó la resolución, en la que siguió el procedimiento y la que bla, 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 pero estudiamelo de oficio, o sea, ni por qué. La falta de firma autógrafa y ya. ¿Sí? O ya lo dictaste en una sentencia, estudialo, pero sin línea de argumentación. Entonces, pues, la autoridad se limita a decir, no lo comparto. Y tampoco puedes decir que te violaron algo porque no lo argumentaste. Entonces, ¿qué? Hay que argumentar eso. ¿Sí? Si tenemos una sentencia igual, oye, están las mismas razones, porque en ese también se trata de esto, se trata del mismo asunto, se trata de las mismas causas, y entonces tiene que aplicar la misma consecuencia. Entonces, los derechos de igualdad, ¿sí? El primero que establece la igualdad general, la de las comunidades indígenas, hombres y mujeres, familia, niños, la igualdad en el trabajo, la prohibición de que haya títulos nobiliarios y prerrogativas. Decía mi papá, pero en México basta que te digas apellido extranjero para que te traten como si tuvieras título nobiliario, ¿no? Y decía, y ve los gabinetes, casi todos tienen apellidos extranjeros. Van a ver que va a ser cierto. Leyes privativas y la equidad, ¿no? El 31 fracción cuarta, equidad. La seguridad jurídica, que son las garantías, propiamente las garantías, se convierte en la certeza en la aplicación de la ley por parte del Estado. ¿Sí? Es como si vamos a jugar un juego, sí, pero no me puedes ir cambiando las reglas conforme vamos avanzando, ¿no? Las reglas tienen que estar bien determinadas desde el principio. Sí, dime qué puedo hacer y qué no puedo hacer, sí, para tener esa seguridad jurídica. Esa es la seguridad jurídica. La certeza de que si algo hago, me va a pasar algo, ¿sí? Voy a obtener tal beneficio. Y si no lo hago, no lo voy a obtener. Que los actos de molestia se apliquen conforme a derecho, los actos privativos con más razón, y en ella descansa cualquier sistema jurídico, en esas dos, en la seguridad jurídica. Aquí empieza la garantía de audiencia, que es la notificación efectiva, que se ha dado oportunidad para ofrecer y desahogar pruebas, la oportunidad para alegar y que se dicte una sentencia que resuelva las controversias. Esas son las formalidades esenciales del procedimiento. El saber de qué me estás acusando y cómo. ¿Alguien ha leído el libro del proceso de Franz Kafka? ¿No? Una persona se despierta
y el personaje principal, que casi siempre le pone K o algo así, se despierta y hay alguien ahí en su habitación y le notifica que está sujeto a un proceso y que se tiene que defender y que tiene que ofrecer pruebas, y es tortuoso, de veras, cuando lo estás leyendo es hasta angustiante, sí, porque se tiene que defender, tiene que ir a ofrecer pruebas y le dicen a dónde, se pierden laberintos y hasta uno se los imagina un edificio oscuro, sí, parecido a cualquier gubernamental, ¿no? En el que tiene que ir a ofrecer pruebas, pero nunca sabe de qué se le acusó, sí, y el último está condenado a muerte y no sabe ni de qué se le acusó, nunca supo. Y esto se parece, y lo vamos a tocar, al 69B. ¿Sí? Y ya sacamos en el tribunal unas 3 sentencias así, ¿sí? De la falta de notificación efectiva a los EDOs. Sí, solo que me quiero ir rapidito aquí para alcanzar a llegar, porque ya son, que faltan... ¿Sí? Faltan 45 minutos, ¿no? Sí. Ok, vamos rapidito para llegar ahí. Bueno, el 31 fracción cuarta, que yo creo que es el que más conocemos, ¿verdad? Destino tributario, territorialidad, proporcionalidad, equidad y legalidad. Lo malo es que el destino tributario, conforme digamos, las actividades de la administración pública, puede ser cualquier cosa. En Aguascalientes se impugnó el impuesto sobre nómina, no sé si por aquí también, y lo que pasa es que con el impuesto sobre nómina se formó un fideicomiso que se llama FIADE. Entonces, todo el dinero del impuesto sobre nómina, una parte se iba a pagar un préstamo, ¿sí? Que pidieron para infraestructura, etcétera, y la otra parte iba para este FIADE, que era para proyectos productivos, etcétera. En ese FIADE están las cámaras empresariales y el Estado. Entonces decías, ¿qué tanto de veras va para el gasto público? Pero dijeron que sí, ¿eh? Lo impugnaron y dijeron que sí se justificaba el gasto público. Territorialidad, proporcionalidad, equidad, legalidad. Bueno, instrumentos internacionales. ¿Por qué es importante conocer los instrumentos internacionales? Dice esta tesis aislada: control difuso de constitucionalidad. Si se solicita su ejercicio y no se señala claramente cuál es el derecho humano que se estima infringido, la norma general a contrastar el agravio que produce debe declararse inoperante el argumento correspondiente. Otra vez, dice control difuso de constitucionalidad. Si se solicita su ejercicio y no se señala claramente cuál es el derecho humano que se estima infringido, la norma general a contrastar ni el agravio que produce debe declararse inoperante el planteamiento correspondiente. ¿Qué pasa? Que muchas veces en las demandas nada más dicen, me violaron el derecho humano, no sé, el 26, el 8, el tal de la Convención Americana, tiene sobre la obligación de aplicar un control difuso, pero no hay una línea de argumentación que diga, me violaron esto, por esto y por esto. Pero sí estamos de acuerdo que eso sería muy diferente a que el tribunal diga, no soy competente. No, de que eres competente, eres competente. Porque ahorita vamos a veces llegar. Dice uno, oye, aplícame el control difuso porque esto es inconvencional, digamos, por inconstitucional. Entonces, a lo mejor el error por decir inconstitucional, no, estás hablando de inconstitucional. No, te estoy diciendo que me apliques el control difuso. Y lo salen que no sí, es pero hay que decir por qué es inconstitucional, pero ese es por el qué es argumento de decir, inconvencional. es inoperante por esto. Pero ya que me diga, no, es que yo no soy competente. es No, otra de cosa. que eres competente. Ahorita vamos a llegar a eso. Me voy a ir rapidito por eso. Ahora, también ¿qué pasa? Que no basta señalar, me viola el artículo 25 de la Convención Americana. Hay que decir por qué. Sí, y hay veces para decir por qué hay que decir, hay que investigar un poquito más sobre ese derecho humano. Por ejemplo, este está... Estamos quedando muy cortos Sí, que sí, ese es el problema, sí, básicamente. sí.